Saludos, queridos estudiantes. Quiero comenzar con una pregunta. ¿Alguna vez se han sentido confundidos en clase, copiando lo que el profesor dice, sin entender bien lo que escriben? Esto les pasa a millones de niños y niñas ecuatorianas, no porque no quieran aprender, sino porque no le están enseñando de la mejor manera. Hoy vamos a revisar un enfoque emergente que está cambiando la educación en el mundo. Se llama las ciencias cognitivas, las cuales nos ayudan a entender cómo funciona la mente, el cerebro, cuando aprendemos. Gracias a esta podemos diseñar clases y materiales que realmente pueden ayudar a nuestros estudiantes a comprender, a recordar o a aplicar lo que aprenden. ¿Qué es la ciencia cognitiva y por qué importa? La ciencia cognitiva es el estudio de cómo las personas perciben, prestan atención, memorizan, entienden, piensan y resuelven problemas. Incluyen conocimientos de psicología, neurociencia, la lingüística y otras disciplinas que investigan cómo funciona la mente humana. Helen Habatzi, en su artículo How to Improve Schooling Outcomes in Low-Income Countries, que trabajaremos este artículo en clase, explica que muchos sistemas educativos de países con bajos ingresos, como el caso de Ecuador, han aplicado decisiones curriculares sin entender cómo realmente funciona el aprendizaje. Por ejemplo, han reducido el tiempo de clase eliminando la repetición o promoviendo a los estudiantes sin asegurar que realmente hayan aprendido lo básico. Estas decisiones fueron bien intencionadas, pero se hicieron sin considerar cómo se construye y organiza el conocimiento en la mente o el cerebro. Uno de los aportes clave en la ciencia cognitiva es la idea de que el conocimiento no es algo vago ni misterioso. Al contrario, está formado por redes de información en nuestra memoria. Es decir, cuando aprendemos algo nuevo, lo conectamos con lo que ya sabemos. Si no hay conexiones previas o si la enseñanza es superficial, ese conocimiento simplemente no se retiene. Además, Abatzi destaca que muchas políticas educativas hablan de calidad sin definirla claramente. Pero desde la ciencia cognitiva podemos hablar de calidad o la educación de calidad, que es aquella que consiste en crear redes diversas de conocimiento bien conectadas que permitan a los estudiantes que recuerden y usen lo que han aprendido en diferentes contextos. Por ejemplo, en una escuela de alta calidad, los niños no solo memorizan palabras, comprenden su significado, las relacionan con otras ideas y las usan para pensar y resolver problemas complejos. En cambio, en escuelas de baja calidad, los contenidos se enseñan sin conexión, lo que hace que los estudiantes solo recuerden lo que se les pregunta de forma directa. Esto si es que lo recuerdan. La ciencia cognitiva también nos permite entender por qué muchos niños no aprenden a leer fluidamente en sus primeros años. No basta con decirles lee más o entiende el texto. Es necesario saber cómo se automatiza la lectura, cómo se activa la memoria visual de las palabras, cuántas horas de práctica se requieren para que un estudiante pase de identificar letras a comprender textos complejos. Bueno, en resumen, las ciencias cognitivas importan porque nos ayudan a entender cómo realmente aprenden los estudiantes, diseñar mejores políticas educativas y materiales curriculares, usar el tiempo de la clase de manera mucho más eficiente y evitar errores costosos que dejan a los estudiantes sin las habilidades básicas para la vida. Eso nos lleva a una de las teorías más importantes en los últimos años, la teoría de la carga cognitiva. ¿Qué es la teoría de la carga cognitiva y cómo mejora el currículo? La teoría de la carga cognitiva, propuesta por el psicólogo John Sweller, se basa en un principio fundamental. La mente humana, o la memoria de trabajo, tiene una capacidad muy limitada para procesar información nueva al mismo tiempo. Si sobrecargamos esa capacidad cognitiva, el aprendizaje se interrumpe. Esta teoría distingue dos tipos de cargas. La carga cognitiva intrínseca, que se refiere a la información que se tiene que aprender. Por ejemplo, sumar 2 más 2. Esa información no se puede hacer más sencilla. Solo se puede, en este caso, 2 más 2 es igual a 4. Se puede, por ejemplo, descomponer en partes y explicar en partes para que el estudiante lo comprenda. Pero también está la carga cognitiva ajena, que es innecesaria, que a veces los profesores inducimos, por ejemplo, cuando hablamos lo que el estudiante está leyendo, o cuando utilizamos muchas imágenes decorativas o seductoras, llamativas, que no están asociadas a lo que los estudiantes tienen que aprender.
Helen Abatzi, en su investigación, encontró que muchas decisiones curriculares en países con bajos recursos, como el caso de Ecuador, aumentan la carga cognitiva ajena. Por ejemplo, usar material en un segundo idioma sin que el estudiante haya entendido completamente ese idioma. Pedir a los niños que copien del pizarrón toda la información sin explicar lo que están copiando. Reducir el tiempo de la clase, por ejemplo, por falta de espacio, haciendo de que los estudiantes tengan poco tiempo para procesar la información compleja. Estas y otras prácticas saturan la memoria de trabajo de los estudiantes, lo cual impide que se procese la información, dificulta el aprendizaje y esto es crucial porque ocurre normalmente en los primeros grados. Lo que la teoría de la carga cognitiva indica es que debemos rediseñar los materiales y las clases para reducir esta carga al mínimo, que solo se fomente la carga mental relacionada con el aprendizaje. Por ejemplo, usar textos simples y claros con ejemplos resueltos paso a paso. Eliminar imágenes, palabras innecesarias que son decorativas. Dar tiempo para la práctica y la retroalimentación inmediata. Enseñar, por ejemplo, por medio de ejemplos resueltos y evitar la exploración, los proyectos que a veces no tienen toda la información para que el estudiante aprenda. Esto implica adaptar la información a cómo los estudiantes aprenden mejor, particularmente en las condiciones precarias que a veces tenemos en las escuelas en el Ecuador, ¿no? ¿Esto qué significa específicamente para Ecuador? En Ecuador, como sabemos, tenemos muchos problemas de aprendizaje por diferentes factores. Pero los estudiantes se enfrentan a una serie de obstáculos, por ejemplo, falta de materiales, falta de docentes con importante o cualificada formación, condiciones familiares precarias e incluso desnutrición. Helen Abatzi advierte que en estos contextos los errores curriculares pueden ser costosos y duraderos. Muchas veces se adoptan modas pedagógicas como la enseñanza basada en proyectos, la exploración libre, el uso de textos complejos sin considerar cómo realmente los estudiantes aprenden. Esto incrementa la carga mental y hace imposible que los estudiantes aprendan las habilidades básicas como la lectura fluida o el cálculo mental. Desde la teoría de la carga cognitiva se plantean varias acciones concretas que podrían incorporarse en el currículum ecuatoriano. Por ejemplo, focalizar la automatización de las habilidades básicas. La lectura y el cálculo deben practicarse lo suficiente para que el estudiante los realice de forma automática, sin esfuerzo consciente. Cuando esto no ocurre, la memoria de trabajo se satura rápidamente y no queda espacio para comprender, razonar o aplicar lo aprendido. Por esto, leer rápido y con precisión no es un lujo, es una necesidad cognitiva contemporánea. Otro ejemplo podría ser eliminar o reducir elementos que distraen o saturan. Los textos deben ser claros, bien secuenciados. Una buena práctica curricular no es que se vea la información más linda, sino que permita a los estudiantes que aprendan más en menos tiempo. También hay que diseñar tareas por niveles de complejidad y con andamiaje. Los estudiantes requieren mucho apoyo para poder proseguir en las tareas mucho más complejas. Las tareas deben ser secuenciadas, tienen que haber recursos que le apoyen a los estudiantes para que pasen a un nivel de complejidad mucho mayor. También se pueden utilizar métodos de modelamiento o práctica estructurada. En lugar de dejar a los estudiantes que descubran por sí solos, el currículum debe fomentar estrategias que muestren primero cómo se hace la tarea. Luego, permitir que los estudiantes practiquen con ayuda y finalmente avanzar hacia una autonomía del estudiante. Debemos optimizar cada minuto del tiempo de clase. En muchos casos, los estudiantes ecuatorianos reciben menos horas efectivas de clase por semana que en países de alto rendimiento. Esto exige un currículum más eficiente, no más extenso. La ciencia cognitiva nos ayuda a decidir qué enseñar, cómo y en qué orden para maximizar el aprendizaje. En síntesis, desde la teoría de la carga cognitiva, un mejor currículum no consiste en agregar más contenido o usar tecnologías sofisticadas, sino en alinear la enseñanza con la arquitectura cognitiva humana. Solo así lograremos que cada niño y niña en Ecuador, sin importar su contexto, tenga la oportunidad real de aprender y avanzar. Quiero terminar con esta idea. No necesitamos esperar a tener escuelas perfectas, mucho más equipadas para mejorar el aprendizaje. Podemos empezar hoy entendiendo cómo aprende el estudiante y usando ese conocimiento para enseñar de forma mucho más efectiva.
Así como un buen entrenador sabe cómo entrenar al cuerpo, un buen maestro debe saber cómo funciona la mente y cómo ayudar a los estudiantes a aprender mejor. Y ustedes, como actuales o futuros docentes de este país, tienen la obligación de dar una educación basada en lo que realmente funciona. Gracias por escuchar. Nos vemos en la clase.